Muy buenos días, amado. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo entre de manera especial a cada vida, a cada hogar en esta mañana. Le doy las gracias al Señor. Tengo un tema muy importante. Y yo quiero que usted busque lápiz, papel, su Biblia. Porque es tremendo lo que está pasando en la humanidad referente a esto. Y cuando usted escuche esto, usted va a comprobar quién es Jesucristo, número uno. Y la número dos es que usted va a comprobar si es lícito para los cristianos dar el diezmo, o eso es a lo que no le han creído a Cristo. Después de una breve pausa comercial, hermano, le voy a hablar ampliamente de esto. Adelante, señor director. En el cruce de Guayacanes, en Mao, cruce de Invert y en el Mamey. Comercial Cruz, 809-585-9707. Dímelo, manín. ¿Y qué es lo que te pasa que te veo tan preocupado? Aquí, por surtir el negocio, pero creo que los chelitos no me van a dar. Si es por eso, no hay problema. Vamos a Surtidora J&E, donde encontrarás los mejores productos a los mejores precios. Pero esto es grande. ¿Y eso? Que usted no ha visto nada. Aquí usted encuentra el arroz, aceite, todos los sazones, las habichuelas, pica pica y el pan. Además, tenemos embutidos, confiterías, higiene personal, plásticos y hasta gorrito para su cumpleaños. Surtidora J&E. Nos encontramos en la María Trinidad Sánchez, número 78, Esperanza. Teléfono 809-755-5333. ¡Ey! ¿Qué te dije? Aquí sí se puede comprar. Surtidora J&E, con ventas al detalle y precios al por mayor. De igual manera, amado, queremos recordarle que Edison Refricar es la seguridad que debe usted de confiar. En la avenida 27 de febrero Las Colinas, en Santiago, con el teléfono 809-576-2380, está Edison Refricar. Y para comprar hay un especial de Pillow Top, de mecedoras de fibras de vidrio, que usted debe de aprovechar. Fabricante de calidad, con buenos precios. Distribuidora La Facilidad. 809-337-2111. Recuérdelo, distribuidora La Facilidad. Hablando de este tema, hermanos, que es profundo, amplio. ¿Son cristianos los que cobran el diezmo? ¿Le han creído a Jesucristo? Escuche todos estos términos, son profundamente amplios y grandes. ¿Son de fe los que dan el diezmo? Nos vamos a la Biblia a ver lo que dice la Biblia. Escuche cosas grandes hoy. En Hebreos capítulo 7, desde el versículo 1, le voy a informar cosas grandes. Dice aquí, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Hay un dato que lo voy a compartir ahora con usted. Dice en el versículo 3, escuche este Melquisedec para que usted sepa quién es Jesucristo y si usted le cree al Evangelio de Jesucristo.
Este Melquisedec, rey de paz, dice en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, que Dios estuvo en el antiguo pacto como rey y sacerdote, se encarnó y puso su sacerdocio para siempre. Este que no tiene genealogía, ni tiene padre, ni tiene madre, ni tiene día, ni tiene fin, no es humano. No es usted y yo. No es un sacerdote cualquiera. Hecho semejante al Hijo del Hombre. Y esto se refiere por dos pactos, hermano. Dos pactos instituidos por el mismo Dios. En este antiguo pacto, Dios solamente era Dios de los judíos. Y escuche las cosas que voy a informar aquí. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví, y esto es importante que usted escuche muy bien este versículo 5, porque el sacerdocio terrenal tiene estas características. Esto era de un pacto donde Dios solamente era Dios de los judíos. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, venía de matar otras ciudades, otros reyes. Porque Dios era Dios de los judíos nada más. Y dice en el versículo 5, ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, los hijos de Leví, los levitas judíos que dieron su heredad para dedicarse solo al sacerdocio, que ningún pastor da su heredad. Ellos dieron su heredad, su tierra, la trabajaron, la prorratearon entre las 11 tribus restantes para que a ellos le dieran el 10%. ¿Cuál es la heredad que da un pastor para que le den los diezmos? Y si usted quiere ver estos datos, usted se va a Número capítulo 18, desde el versículo 20, y usted se va a dar cuenta de todas estas cosas. Dice, ciertamente entre los hijos de Leví tienen el sacerdocio, tienen mandamiento de tomarlo del pueblo los diezmos, según la ley, y Cristo nos redimió de esa maldición. Ahora bien, usted se da cuenta que no son cristianos nada. Es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Habla aquí de dos pactos. El menor es bendecido por el mayor. El viejo pacto queda abolido. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham apagó los diezmos, también le vi que reciben los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salía al encuentro. Hermano, en ese pacto, los sacrificios, la ley, los sacerdotes, en ese sacerdocio donde se daban los diezmos, los sacrificios y los holocaustos era que se hacían con los toros, con los machos cabríos, con la ceniza de las becerras. O sea que cuando usted da el diezmo, usted entra en ese sacerdocio, en el sacerdocio de la circuncisión, en el sacerdocio de la ley. No en el nuevo pacto de Jesucristo, que fue con la sangre de Cristo y no con la
los toros y los machos cabríos. ¿Qué diferencia? Entonces le están creyendo a la sangre de un toro, de un macho cabrío, antes que la de Cristo. Y oiga el detalle que da la palabra. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Si eran perfectos, ¿por qué el pueblo tuvo que ser regido por una ley? Por contradictores, por desobedientes. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, sin día, sin padre, sin madre? Y es bueno que entiendan que Jesucristo viene sin padre, sin madre, sin día, sin fin. ¿Qué necesidad habría de que se levantase para quitar un antiguo pacto? Que ya para eso era con sangre que había que hacerlo. Pero no sangre de toro ni de macho cabrío, porque eso nadie lo podía quitar. Y no que fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Y por qué no lo hicieron ese sacerdocio según el orden de Aarón? ¿Por qué? No, en el orden de Melquisedec. Porque los sumos sacerdotes también fallaban. Aarón, Moisés, todos fallaron. Porque cambiado el sacerdocio, oigan bien todo lo que dan diezmo y lo que piensan que Jesucristo es hijo. Jesucristo no tiene, oye, no tiene final, no tiene día, no tiene padre, no tiene madre. Es Dios, es Dios. Hermano, ¿hasta cuándo un pueblo va a estar contra Dios? Dice en el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, que ya no era el de Aarón, donde se daban los diezmos de la tribu de Leví, es necesario que haya cambiada la ley. Haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice es de otra tribu de la cual nadie habló, nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿De dónde salen entonces este sacerdocio? ¿De dónde sale? Si este es un sacerdote distinto. Y esto es aún más manifiesto si es semejanza de Melquisedec, como rey, como sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía. Dios mío, dale entendimiento, Señor, a los que escuchan estas palabras. Si en semejanza a Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Los que hemos creído en esta gracia, tenemos una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era el orden de Melquisedec? Rey de paz, rey y sacerdote, sin día, sin padre, sin madre, sin ese es el orden de Melquisedec. ¿Tú no crees en Jesucristo? Este es el orden de Cristo. En el sacerdocio para los que predican. Dice en el versículo 18, subraye todos estos versículos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, queda eliminado a causa de su debilidad e ineficacia. No, pero esto es increíble, hermano. Pues nada perfeccionó la ley
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero ese es el sacerdocio que le gusta a la gente. El sacerdocio de la muerte, que no pueden continuar. Ese es el sacerdocio que le gusta. Pero Cristo viene, establece un nuevo sacerdocio, establece un nuevo pacto, que en el anterior nada más era Dios de los judíos. Y la gente prefiere el sacerdocio anterior. Y los diezmos que se lo daban a los levitas, porque dieron su heredad, ahora los sacerdotes, como si tuvieran herencia, como si fueran judíos, como si fueran levitas, se sientan, se ponen en el púlpito y dicen al pueblo que hay que traerle diezmo. Eso no es de cristiano, porque el Señor Jesucristo viene en este orden y rompe con este sacerdocio. Eso es ser anticristiano. Eso no es ser cristiano. Ahí no está Cristo, hermano. Ahí no está Cristo, hermano. Ahí había ley, circuncisión, toros, machos, cabríos, sacrificio y todo ese tipo de cosas. Pero Cristo no estaba. Cristo no estaba, hermano. Ay, hermanito. Y sigue diciendo, usted lo puede leer completo, por eso Jesús es fiador de un mejor pacto, hermano. Porque si el otro no hubiera tenido defecto, no hubiera habido lugar para un nuevo pacto, hermano. Pero ¿y quién le crea el nuevo pacto de Jesucristo? ¿Quién le crea el nuevo pacto de Jesucristo? ¿Quién? No, hermano, todo el mundo está para el viejo pacto. Porque ahí está la prosperidad, porque ahí está lo que Dios te bendiga más y que Dios te bendiga más. Porque creen que la prosperidad es una bendición. En el capítulo 3, hermano, de Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículo 21, el Señor da una información tremenda para los que cobran diezmos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No en el viejo pacto. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora ya hay que yo ser judío, ya no hay diferencia. Escuche esto, Dice en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Aarón, Moisés, el sumo sacerdote, los que estaban por serlo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, escuche la información que parece que la gente no tiene oído para oír. O los pastores se tapan los oídos y mucha gente transitan en el carril del engaño. Dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Gratuitamente, por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y los predicadores de ahora te dicen, no, espérate, eso no es verdad, Jesucristo se equivocó ahí. Mira, es una interpretación rara, Mira, arrepiéntete, pecador. Pero ahí dice que nos justificó gratuitamente, habiendo pasado por alto los pecados pasados. No, eso es... Mira, no crean en todo eso. Hay falsos profetas, Mira, la Biblia lo dice, que se van a levantar falsos profetas. Pero si le dicen, pero es que la Escritura lo dice, él está diciendo lo que... Oiga, no se dejen engañar,
pero los engañadores son ellos. Mira lo que dice, hermano, en Colosenses capítulo 3. Colosenses, hermano, capítulo 3. 2, hermano. 2, desde el versículo 8. Escuche esto, hermano, está tremendo también. Dice, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ay, aquí están ellos. No, oye, no se dejen engañar, dice aquí. Porque en Él habita, en Jesucristo, corporalmente toda la deidad de Dios. No tiene que buscar nada por ningún lado. Omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo el poder, todo el Señor, todo está ahí. No tiene que buscar por ningún lado, ni creer en nadie más. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados en la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No tenemos que circuncidarnos. Cristo hizo todo para que fuéramos perfectos en Él. Sepultado en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y escucha el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con Él. Escuche, perdonándonos todos los pecados. ¿Se equivocó la palabra o se equivocó el predicador? Os dio vida conjuntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Hermano, hay que tener agallas para llamarle ahora al pueblo pecador y no llamar mejor el pueblo a la reconciliación, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, que nos perdonó, que ahora es la reconciliación. Este fue el ministerio que nos encargó el Señor. Oye, hay que ser bien fuerte para esto, ¿eh? Estos predicadores tienen agallas vendiendo su salvación, porque la ira de Dios va a caer sobre ellos. Y si usted da diezmo, hermano, miren, tenga cuidado, que usted le está diciendo a la sangre de Cristo, no te creo. Escuche esto, hermano, en el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El decreto de muerte, Cristo lo clavó en la cruz. Murió por ti y por mí. Nadie predica eso. Ay, que yo no merecía morir. Oye, ese decreto de muerte lo anuló, lo tomó por ti y por mí. Pero es importante que fue a Dios que crucificaron, como lo dice en Zacarías 12:10. Esto va para YouTube, te lo puedes disfrutar. Despojando a los principados y a la potestad le exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, que todas las religiones están metidas en todas estas cosas. Nadie juzgue, nadie. Por lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestros premios, afectando y humildad, dando culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por vuestra propia mente carnal. Hermano, la palabra es dura contra estos engañadores. Se han hecho ricos, hermano, a costa de un engaño, andando en jipetones. Se tildan de cristianos, de ministros de Dios. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Por qué no toman el sacerdocio de Jesucristo? ¿Por qué no le hablan al pueblo de que sus pecados ya fueron perdonados? ¿Por qué no dejan la división? ¿Por qué no se unifican en un solo sentir? Qué triste, hermano, que cuando voy a coger impulso ya se acabó el tiempo. Hermano, este mensaje va para el YouTube. La página usted la está viendo ahí en el monitor del televisor. Será hasta el viernes, en el nombre de Jesucristo. Amén.